parte de nuestros aliados. Entonces, primero quisiera darles un poquito de contexto de qué es Así Vamos en Salud, pero antes quiero que se presente Daniela. Buenas tardes, nuevamente agradecerles por asistir a este espacio y por participar y tener como esa disposición para difundir esta campaña de vacunas. Mi nombre es Daniela Arango, soy líder de investigación de Así Vamos en Salud y he estado también apoyando el diseño y la implementación de esta campaña que les vamos a presentar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, Así Vamos en Salud nació en el 2002 de la necesidad de hacerle seguimiento al sector salud. Entonces, pues nosotros como tal, a nuestro centro de pensamiento le dan vida 16 aliados, entre ellos hay fundaciones como la Saldarriaga Concha, Fundación Santo Domingo, Fundación Corona, Fundación Bolívar da Vivienda. Hay universidades como la Universidad Bosque, Juan M. Corpas, también hay casas farmacéuticas como Roche, Johnson y Johnson, Boston Scientific. Hay IPS, Profamilia, Fundación Santa Fe y Roosevelt. Y hay EPS, está Sura, Cosalud y Compensar. Nosotros trabajamos bajo 4 Alejandra, análisis en salud. ¿ustedes escuchan bien a Alejandra? Se está cortando un poco, Alejandra. Si No quieres, sé si quita tu Creo que me va a cámara. tocar quitarle el apaga la cámara. cámara. Les pido mil disculpas, pero he tenido muchos inconvenientes con el internet hoy. ¿Me escuchan mejor? Sí, ahí se escucha mejor, creo. Sí. Listo. Muchas gracias. Bueno, como les venía contando, en Nación Salud nos dividimos en 4 áreas. Primero, la de información, donde realizamos los índices, el índice nacional en salud, medimos cómo están las regiones a través de departamentos y sacamos un ranking dependiendo del desempeño de salud de los departamentos. Asimismo, tenemos el área de investigación, donde se hace todo el análisis y diseño metodológico de las investigaciones en salud. También tenemos el área de políticas públicas, donde le hacemos seguimiento y evaluación a las políticas públicas en salud en Colombia. Y finalmente, el área de comunicaciones, que es donde estoy yo, y es donde realizamos la mayor interacción con la sociedad civil a partir de campañas, les comunicamos todo lo que hacemos dentro de Así Vamos en Salud y también apoyamos a nuestros aliados em, a través de, a través de nuestra parte digital, porque la mayoría de las comunicaciones que se hacen en Así Vamos en Salud las hacemos a través de comunicación digital. Aquí le doy paso a Daniela, quien les va a dar un poco más de contexto de la campaña que les traemos hoy. Bueno, gracias Alejandra. Queremos contarles un poco cómo ha sido el desarrollo de la campaña Tú Decides. Y primero queremos contarles que esta campaña surgió como una respuesta a todas las situaciones de comunicación que empezamos a observar al inicio de la vacunación. Cuando se dio o se inició ese proceso de vacunación en diciembre en otros países como Estados Unidos, pues empezamos a evidenciar toda esta información que estaba llegando a través de redes sociales, hablando sobre los peligros de la vacunación y pues en esa época ya existían muchos grupos que, digamos, no tenían una aceptación de las vacunas y por eso desde Así Vamos en Salud consideramos muy importante comenzar a generar información para que las personas tuvieran realmente conocimiento sobre cómo funcionan las vacunas, cuáles son los peligros reales y tomaran una decisión final de si querían o no vacunarse. En ese sentido, nuestra campaña siempre ha estado basada en la construcción de información sólida, fiable y de fácil acceso para la población, con el fin no enteramente de que se vacunaran, digamos que ese no era nuestro objetivo final, sino que nuestro objetivo es que las personas tuvieran mejor información, tuvieran información de mejor calidad y que al final esta información les permitiera decidir que querían vacunarse, pero una decisión informada, una decisión con alto conocimiento y que las personas supieran en realidad por qué estaban tomando esa decisión y por qué iban a dar como el paso de aplicarse la vacuna contra COVID-19. Siguiente, por favor.
Para esto diseñamos pues este proyecto, que es el proyecto de Así Vamos en Vacunas, y lo que hemos hecho es generar herramientas informativas, comunicativas y educativas que permitan a la sociedad tomar decisiones frente al proceso de vacunación contra COVID-19. Y esto lo estamos haciendo a través de dos objetivos específicos. El primero fue la construcción o el diseño de espacios de discusión con diferentes actores que fueran relevantes para influir en el proceso de decisión sobre la vacuna COVID-19 en el país. Entonces, lo que hicimos fue diagnosticar cuáles eran esas percepciones, conocimientos y experiencias en torno a la vacuna COVID-19 para cumplir con nuestro segundo objetivo específico, que era diseñar una estrategia digital, pero enfocada y teniendo en cuenta estas percepciones reales de la población, porque a veces pasa que en comunicación generamos piezas, diseñamos contenidos para una población que suponemos que existe, pero que a veces no tenemos la certeza de que en realidad es así como se están dando las realidades. Nosotros no quisimos partir de supuestos, sino conocer en realidad qué estaba pasando en la sociedad y entonces ahí sí construir una información mucho más sólida. Siguiente, por favor. Digamos que tenemos un concepto fuerte para esta campaña y es que nuestro objetivo principal es pensar nuevas formas de comunicar en salud y nuevas formas de educación para la salud. Más allá de, digamos, influir en el proceso de vacunación en Colombia, creemos que este tipo de campañas deben comenzarse a implementar cada vez más para cambiar esos paradigmas que tenemos en la comunicación para la salud en el país. Y es por esto que lo que hicimos fue revertir ese proceso como generalmente se da la educación para la salud y la comunicación en salud, que generalmente comenzamos por convencer. Entonces, la comunicación para la salud está llena de verbos sobre lo que la gente tiene que hacer. Vacúnate, cuídate, y son órdenes que le estamos dando a la población, pero finalmente muchas personas no cumplen estas órdenes porque no entienden el porqué y la razón de por qué deben hacer este tipo de acciones. Es por esto que con esta campaña lo que hicimos fue primero inducir. Y este proceso de inducción se refiere al proceso de provocar el deseo en la población y es el proceso de lo que llamamos en comunicación y también en otras áreas de la sociología y la antropología como proceso de inducción colectivo. Entonces lo que hicimos fue, ¿cómo hacemos para generar contenido para que las personas realmente quieran vacunarse? O sea, para que su deseo sea ir a hacer una fila, su deseo sea ir, llamar a la EPS y decir, me quiero vacunar, y luego de esto persuadir, es decir, cambiar la interpretación que se tenía frente a las vacunas. Si yo tengo un deseo frente a algo, puedo explicar con mis palabras por qué tengo ese deseo y ya tengo una interpretación diferente de lo que son las vacunas. Y finalmente, todos estos dos pasos para finalmente llevar a las personas a cambiar la creencia y convencerlos de tomar la decisión de vacunarse. Todo esto para tres principios básicos de la salud que son el bienestar, la calidez y la confianza asociada al proceso de vacunación contra COVID-19 en Colombia. Siguiente, por favor. Acá Alejandra les va a explicar un poco cómo han sido estas etapas que diseñamos para la campaña y en qué vamos en este proceso. Muchas gracias, Daniela. Claro que sí. Nosotros, en esta primera etapa de la campaña, lo que realizamos fue un diagnóstico sobre las percepciones, las creencias y las dudas que tenían las personas de la vacunación. Como les comentaba Daniela, eran muchas las preguntas que nos llegaban a través de las redes sociales y también a través de nuestro correo corporativo respecto a la vacunación. Esta campaña nació en febrero, bueno, a final de enero, de hecho, cuando todavía no habían llegado las vacunas a Colombia y la gente estaba muy inquieta respecto al proceso de vacunación y sobre todo para el tema de los efectos adversos. Entonces, nosotros realizamos un tema que fue definir qué actores eran claves para entregar esta estrategia, quiénes nos servían a nosotros a través de sus percepciones para empezar a nutrir la información de la estrategia. Después de esto aplicamos encuestas, ya más adelante les contaremos que fueron un poco más a fondo, fueron dos, una la sociedad civil en general, donde nos contestaron más de 1000 personas, y otra para profesionales de la salud. Asimismo, realizamos grupos de discusión donde tuvimos
a influenciadores, pero también expertos de comunicaciones que hicieron parte de este proceso de co-creación de la campaña. Al final, realizamos una consolidación y el análisis de toda esta información que hemos recogido tanto en las encuestas como en los grupos de discusión y lo que hemos hablado específicamente con estos actores claves. Siguiente. Bueno, con la realización de esta primera parte que fue la definición de los actores, tomamos a estos comunicadores sociales y lo que hicimos fue contarles, queremos hacer una estrategia de comunicaciones que sea disruptiva, que vaya fuera de lo común y que no les dé órdenes, como les decía Daniela, sobre qué hacer respecto a la vacunación. Ellos nos dieron ciertos tips de cómo llegar a la gente y también a partir del lenguaje. Asimismo, nosotros hablamos con personas del sector salud que nos explicaban un poco desde qué punto empezar a desmitificar como todas estas mentiras que habían a través de las redes sociales, porque como ustedes saben, la pandemia además dejó otro tema que fue la infodemia. Entonces, era mucha la información que había, pero era muy difícil identificar cuál era real y cuál no. Y asimismo hablamos respecto a cómo estaban estas dudas, cómo eran estas dudas dentro de los territorios. Siguiente, por favor. Listo. En la aplicación de esta encuesta previa, nosotros les preguntábamos también como qué había desde la parte de comunicaciones, por dónde se habían enterado, cuáles eran estos mensajes recurrentes y sobre todo les preguntábamos respecto a los efectos adversos y qué querían ver, qué información les parecía pertinente. En ese momento, la mayoría decía que no tenía la información necesaria para tomar una decisión si de vacunarse o no. Y también la segunda que realizamos para personal de la salud, nos decían que si era obligatorio se iban a vacunar, pero que no la recomendarían a sus pacientes. Y pues para nosotros esto era algo significativo porque pues claramente este primer contacto que existe en la salud es justamente estos profesionales de la salud con la que el ciudadano de a pie va y tiene una consulta y si no le recomienda la vacuna, pues es mucho más difícil llegar a este proceso. Siguiente, por favor. Esta es una de las preguntas que realizamos en esta encuesta, donde encontramos justamente que en su momento, como más se informaban era a través de televisión por este programa que tiene el presidente, asimismo a través de las redes sociales, Facebook puntó como la herramienta de la cual se informaban más estas personas que nos respondieron la encuesta y también a través de periódicos virtuales. Siguiente, por favor. Listo. Nosotros desarrollamos estos grupos de discusión donde ya teníamos unos mensajes como tal y les presentábamos pues lo que estábamos elaborando de la campaña. Al principio nosotros teníamos unos contenidos respecto a mito y realidad, por ejemplo. Después les entregábamos como el día a día la frase de, no sé, o sea, el tema del tapabocas. Por supuesto que lo seguimos haciendo, pero de una manera diferente porque la campaña fue evolucionando. Y asimismo, bueno, la consolidación y el análisis de la información, del cual ya les hablé un poco. Siguiente, por favor. Listo, la estrategia digital y de comunicación educativa e informativa sobre la vacuna COVID. Siguiente. Daniela, te doy paso. Listo, entonces, como ya les decíamos, el alcance que queremos llegar con esta campaña va mucho más allá de decir, listo, logramos que a través del proceso o de nuestro diseño de la campaña, de nuestros contenidos, las personas se vacunaran. Eso nos parece excelente y pues finalmente eso es lo que queremos lograr. Pero más allá de eso, lo que queremos es cambiar esa percepción que hay de la comunicación en salud, de la educación para la salud y repensarnos estos modelos tradicionales para poder plantear nuevos escenarios, nuevas formas de comunicar que nos permitan que las personas deseen estar saludables y que digamos que eso sea una decisión de vida y no una orden que tenemos que cumplir o una directriz que tenemos que cumplir como ciudadanos con el sistema de salud. Siguiente, por favor. Para hoy entonces
Bueno, aquí ya Alejandra les va a explicar un poco en qué vamos y ya le vamos a dar un poco más de continuidad a la actividad que tenemos puntualmente para hoy. Gracias, Daniela. Bueno, como les conté en esa primera fase, entonces nosotros empezamos con lo tradicional, entre comillas, o sea, si bien ya veníamos con una información clave, empezamos desde lo básico, qué trae la vacuna, cómo la compone, cómo han sido desarrolladas las vacunas, este, en general, efectos adversos, cómo son estos efectos, cómo se evolucionando y diferentes entidades también fueron suministrando información. Cambiamos, transformamos todo el lenguaje de lo que ya teníamos, viendo qué era lo que necesitaban. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un espacio de preguntas donde nos empezaron a llegar, ahí sí, evolucionando el tema de la pandemia, pronto más con las etapas de vacunación, cómo iba su departamento. Entonces, sacamos esta parte de mapa de vacunación por departamentos, las preguntas frecuentes. También hablamos sobre salud mental, ya que vimos que era un tema recurrente y prioritario. Y este justamente tomó mucha fuerza y relevancia a través de una de nuestras redes. Y es que, como ustedes saben, a partir de cada red hay diferente tipo de público. Esta parte de salud mental se volvió mucho más fuerte en nuestro Instagram, donde por supuesto son personas mucho más jóvenes que en Facebook y sí generamos como este impacto que estábamos buscando. Asimismo, nosotros cada jueves realizamos unos editoriales que los escribe nuestro director, que es Augusto Galán, y él también va alineado a lo que nosotros vamos poniendo dentro de nuestra campaña. Y finalmente, publicaciones generales respecto a información de vacunación en Colombia. Siguiente, por favor. Listo. Nosotros también nos acompañamos con también publicaciones dentro de las diferentes medios de comunicación. Entonces, estuvo como vocero el doctor Galán porque realizamos unos grupos de discusión con líderes comunitarios y con estos expertos de salud. Pues esta campaña en un principio se veía como un tema de comunicaciones, pero fue creciendo y se convirtió como tal en un proyecto mucho más grande. Aparte de la campaña Tú Decides, Así Vamos en Salud, tiene un proyecto que se llama Así Vamos en Vacunas. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos unos grupos mensuales donde nos reunimos con expertos de las regiones y identificamos esas necesidades que tienen en las regiones y generamos unos papers que se los hacemos llegar al ministerio. Entonces, esto, por supuesto, llegó a medios de comunicación y por eso ustedes ven acá como las propuestas que habían, las claves para mejorar la vacunación en las regiones. Siguiente, por favor. Estos fueron algunos de los medios de comunicación que publicaron nuestras noticias. Entonces hablaban de que desde Así Vamos en Salud hacían unas recomendaciones, pero también hay una campaña para hablar respecto al proceso de vacunación. Siguiente, por favor. Listo. Listo, entonces ahora queremos, lo que queremos con esta reunión es que ustedes quieran sumarse, que los motive sumarse a esta campaña, replicando la información. Más adelante les vamos a decir pues cómo podrían hacerlo, pero para que ustedes hagan esto de una manera consciente, así como hemos nosotros, digamos, como hemos propiciado el proceso de vacunación en Colombia, que ustedes sepan por qué lo están haciendo y que de verdad la motivación sea más allá de replicar, entiendan muy bien cuál es el propósito de la campaña y cuál es el concepto de la campaña. Entonces, primero queremos hacer una reflexión de todo lo que ha sido la comunicación en crisis durante el proceso de la pandemia. Algo que nos ha demostrado toda esta situación del COVID-19 es que la comunicación es un aspecto que fácilmente, digamos, puede llegar a estar en crisis. Entonces, está en ese borde entre una información que puede hacer que las personas tengan un conocimiento no acertado sobre la realidad. Y esto lo hemos visto mucho con las noticias falsas, que se vuelven virales y que las reproducimos y a veces no sabemos ni lo que estamos compartiendo, pero esto a la final en un tema de salud pública pues puede hacer mucho daño a la población. Siguiente, por favor. Entonces, primero queremos un poco contextualizar a qué hace referencia esta comunicación en crisis y por qué saber manejar la crisis en los procesos de comunicación es tan importante y sobre todo en un tema como salud pública.
El término de manejo de crisis ha sido utilizado para designar las teorías técnicas, procedimientos y habilidades para lidiar con situaciones difíciles o complicadas que tienen el potencial de afectar negativamente a personas u organizaciones. Lo primero que queremos señalar es que necesariamente la crisis no es algo malo. La crisis es un proceso normal de la naturaleza del que debemos sacar provecho y aprender a explotarlo para sacar nuevas cosas. Y esto es justamente lo que lo que hemos aprendido con la pandemia y lo que debemos seguir fortaleciendo cada que se dan estos procesos de comunicación en crisis. Siguiente, por favor. Un claro ejemplo de lo que ha sido este tipo de comunicación en la pandemia, pues son las fake news. Acá traemos varios ejemplos. Alejandra les va a explicar un poco más qué fue eso que encontramos sobre las noticias falsas y cómo a través de la campaña Tú Decides, lo que hicimos fue darle información a las personas para aprender a identificar y aprender a seleccionar este tipo de noticias y no afectar el proceso de la vacunación con la replicación de las mismas. Listo, Daniela, muchas gracias. Bueno, justamente, como les comentaba en un principio, cuando empezó el proceso de vacunación, lo que más se encontraban eran noticias falsas. Entonces, fue el caso de Pfizer, como se los mostramos ahí, que decían, no, es que tiene no sé cuántos efectos adversos, y ahí estaban los 26 efectos secundarios que tienen las vacunas. También aparecieron otros que eran, ¿dónde puedo comprar la vacuna? Porque en su momento también era como, no, es que en Colombia ya las han traído y las se pueden comprar, cosa que pues que es totalmente falsa. Entonces empezó a moverse todo este tipo de información y las preguntas recurrentes también nos llegaban a través de estos mensajes. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, esto es parte también de los mensajes que más identificábamos nosotros. Hablaban también, traían noticias fuera de contexto, de otros países, que habían ciertas personas de otros países que habían quedado muy mal después de la primera dosis. Siguiente, por favor. Y también lo que se volvió recurrente eran ciertos comunicados falsos por parte del Ministerio de Salud, donde decían como no llegan a tal parte para la vacunación. O definitivamente Colombia no va a traer vacunas porque las vacunas son perjudiciales y hasta que no podamos desarrollar un método seguro no se pueden vacunar en el país. Entonces empezó un tema también. Adicionalmente, empezaron a abocar otras vacunas de las cuales habían tenido algún efecto adverso en algún momento en unas regiones del país y empezaron a compararlas con las mismas. Siguiente, por favor. Esto, por ejemplo. Entonces empezaron y no, y todavía no había llegado la persona y luego miraban, si ustedes se dan cuenta, esto es del 21 de marzo del 2020, entonces completamente erróneas. También era indispensable identificar cuándo habían sido publicadas. Como saben, en esta época no estaban las vacunas. Siguiente, por favor. Entonces, esto nos sirvió de gran insumo para empezar a hablar de los fake news. Siguiente. ¿Qué hacíamos nosotros? Hacíamos unas publicaciones periódicas donde poníamos el pantallazo de la noticia que salía, que era falsa, y empezábamos al lado, les poníamos un copy de cómo identificarla, de no dar los datos personales. En muchos lados también pedían cómo puede agilizar su proceso de vacunación. Ingrese acá todos sus datos, cédula, celular, dirección y demás, para llenar unos registros, unas bases de datos que pues que no eran oficiales. Siguiente, por favor. Acá nosotros dimos una serie de tips para identificar las fake news. Aprovechamos también para contarles un poco del tema. Primero, era leer esta noticia completa, no quedarse con ese titular, como se dieron cuenta, muere anciano de 88 años en Santa Marta tras primera dosis de vacuna contra COVID. Y uno leía más adelante y no era, igual pues completamente falso. Buscar en Google, cuando una noticia es falsa, solamente sale esa, o sea, solamente sale una imagen y no existen más medios que estén difundiendo la misma noticia. De igual forma, investigar la fuente, ver el autor, ver si es real, si es conocido,
contenido. Se te está entrecortando, Si quieres, quita Listo. la cámara. Listo. Listo. Verificar la fecha y el contexto, esto es clave. Hay muchas noticias falsas en este momento y cuando uno, o bueno, noticias fuera de contexto, nosotros vemos el tema de Manuel Elkin Patarroyo que salía constantemente y que decía que y uno miraba y eran entrevistas completamente viejas, fuera de contexto, las tomaban era pedazos para justamente afectar todo el tema del proceso de vacunación y evitar, por supuesto, compartir imágenes o notas de voz de los cuales no se identifica el remitente, porque llegaban una serie de cadenas de WhatsApp y de imágenes que decía como que había sido compartido muchas veces y estos audios sensacionalistas de no, yo estoy en el hospital tal y hay mucha gente y no sé qué, y es que, sin embargo, o sea, como que todo esto que pretendía como llegar a que la gente entrara en pánico, nosotros lo que hacíamos era que entregábamos la información y dábamos este tipo de ejemplos para que las personas los identificaran. Siguiente, por favor. Bueno, las consecuencias, por supuesto, no se dieron a esperar. Siguiente. Y, por supuesto, nos aparecían en las redes sociales tanto antivacunas como otras personas. Ahí lo pueden ver. Esta persona que se llama Stone Coldstone nos ponía unos links, convirtió como en un hater que nos enviaba links con noticias falsas, con videos falsos. Entonces él se dedicaba era a publicar en lo que nosotros poníamos, pero con unos links de fake news, por ejemplo. También nos aparecían muchas personas con connotaciones religiosas, caso de Anderson Loza, que hablaba pues del tema de Dios y Dios nos va a proteger y el tema de la vacuna y nosotros simplemente seguíamos entregando la información cuando dábamos algún tipo, ya cuando era un tema ofensivo y demás, obviamente uno ya lo que hace es ocultar el comentario, pues para que la red no se vea afectada. Igual por el tema de filtros, no siempre se filtra el 100% de los comentarios de las redes sociales, pero sí, efectivamente sí habían muchas personas que llegaban a nuestras redes a partir de fake news y nos ponían estas imágenes falsas em, tratando como de desmitificar lo que estaba ahí. Siguiente, por favor. Listo. Daniela, te doy espacio ahí. Entonces, acá otro elemento que queremos resaltar es, además de la comunicación en crisis, es bueno, es importante identificar esta crisis de la comunicación, pero también es importante pensar en nuevas formas de comunicar, que es lo que insistimos en esta campaña y lo que he venido insistiendo. Y en ese sentido, vamos a leer una definición de lo que es la comunicación convencional en salud. Y la definición es, la comunicación en salud ha sido definida como el arte y las técnicas para informar, influir y motivar al público sobre temas de salud relevantes desde la perspectiva individual, comunitaria e institucional. Miremos que en esta definición lo que están diciendo es que es una técnica que busca informar e influir y finalmente motivar. Pero, siguiente por favor, cuando uno revisa cómo se genera, exacto, gracias, cuando uno revisa cómo se hace esta comunicación, pues uno encuentra que muchas veces esto no responde realmente a esa técnica de informar, sino que como les decía al principio, lo que estamos dando son órdenes y directrices de lo que deben hacer las personas. Entonces acá vemos un ejemplo donde dice, vamos a cuidarnos, mantén el distanciamiento, yo te cuido, tú me cuidas, nos cuidamos. Entonces, una cantidad de verbos que les están diciendo a las personas qué es lo que tienen que hacer y no hay un espacio para informar y que las personas realmente elijan hacia dónde quieren ir y que nuestra comunicación sea tan efectiva y que nuestra información sea tan efectiva que elijan irse hacia aquellas acciones que los van a hacer más saludables y que van a aportar a la salud pública. Aquí vamos a ver otros ejemplos. Siguiente, por favor. Aquí vemos, no tengas miedo, vacúnate. Nuevamente un verbo. Siguiente, por favor. Acá tenemos, quítate la corona, vacúnate. Entonces, a veces tomamos como ciertas frases o ciertas
formas de comunicar, pues donde creemos que estamos comunicando para una población infantil o para una población que sabe poco, pero no necesariamente es así. A veces las personas sí tienen conocimiento y lo que necesitan es más información para poder decidir, información mucho más clara para ellos también clarificar su decisión final. Acá hay otro ejemplo donde dice realizan y realicen y compartan actividades, incluso le dicen a la señora sonríe, entonces son como ya acciones como muy, como lo diría uno coloquialmente, muy coquito para las personas, cuando realmente los seres humanos pues no funcionamos de esa manera. Siguiente, por favor. Y en esto queremos llamar la atención de por qué es tan importante la información para comunicar. Nosotros consideramos que tenemos mucho que aprender de la publicidad y de las agencias de la publicidad y de las industrias. Por ejemplo, en la industria de la alimentación, uno ve que realmente ellos se esfuerzan por conocer a la población, ellos saben qué nos gusta, a qué horas comemos ciertos alimentos, qué tipo de personas los consumen y basados en esa información sobre nosotros es que ellos nos dan opciones para elegir. Entonces creo que hacer este tipo de diagnósticos es muy importante para poder persuadir a la población, pero conociendo esa población. Siguiente, por favor. Acá les vamos a mostrar un poco, entonces, cuáles han sido esas piezas que nosotros hemos diseñado basado en todo esto que les hemos explicado hoy. Vamos a mostrarles algunos de los ejemplos, pero la idea es que al final vamos a compartirles pues todo un backup con toda la información, con todas las piezas para que ustedes puedan hacer uso de ellas si les parece pertinente. Entonces tenemos acá pues un ejemplo y es resolviendo dudas. Entonces vemos una persona que le está preguntando a la enfermera, tiene un diálogo con ella y tiene pues tantas dudas que incluso las personas que trabajamos en salud las tenemos y que a veces no encontramos dónde resolverlas y por eso cometemos ciertos errores que nos van a llevar a tener consecuencias negativas para nuestra salud. Entonces acá la persona le pregunta si se puede contagiar, si puede contagiar a alguien más, si puede tener síntomas, y al final lo que hacemos es explicar en otra pieza, bueno, entonces si todo responde que sí, entonces qué es lo que hace la vacuna y cómo es que funciona y qué es lo que tengo que hacer para que esta vacuna me proteja a mí y proteja a los demás. Siguiente, por favor. Acá tenemos otra publicación importante que tuvo un impacto importante y es que es importante en comunicación, partir de ese conocimiento de la población porque podemos jugar con el lenguaje que generalmente usamos. Por ejemplo, ¿cuál es el colmo de un vacunado? Digamos, el colmo, que es una palabra que se usa tanto en Colombia, y partimos de esa palabra para informar de manera muy sencilla. Entonces hacíamos piezas como ¿cuál es el colmo de un vacunado contra COVID-19? Desprestigiar la vacuna cuando se contagia el virus por descuidarse. Visitar a no vacunados y creer que no los va a contagiar. Creer que ya no se va a contagiar bajo ningún motivo. Y al final siempre dábamos una información un poquito más completa sobre qué es lo que hacía la vacuna y qué es lo que realmente pues, podría ocasionar en nosotros y cuál es el objetivo de las vacunas. Siguiente, por favor. Aquí vemos otros ejemplos al principio de la vacunación, como les decíamos, en marzo, abril, pues habían muchísimos mitos, muchas cosas que llegaban por redes sociales. Entonces lo que hicimos fue coger esos mitos uno a uno y responderlos de una manera muy jocosa. Digamos que acá tenemos un ejemplo que impactó bastante y es que decían pues que la vacuna COVID-19 modificaría mi ADN. Entonces nosotros les decíamos, así como comer pollo no te sacará plumas, las vacunas no pueden cambiar tu ADN y les dábamos pues como una explicación muy sencilla de por qué no podía hacer eso, pero a través de esa forma de lenguaje que usamos los colombianos. Y pues aquí dábamos, seguíamos respondiendo, por ejemplo, ustedes acá ven que estamos, digamos que diciéndole a la gente que es importante usar el tapabocas, pero en ningún momento les decimos usa el tapabocas, sino que les decimos por qué es importante seguir usando el tapabocas y creemos que el saber esa importancia a veces puede llevar a querer usarlo. Siguiente, por favor.
Aquí tenemos otro ejemplo. Nosotros hicimos un tipo de publicación que se llamaban cápsulas de información, debido a que teníamos personas que de pronto les gustaba leer un poco más. Digamos que tenemos varios tipos de público y no todos, digamos, para no todos es suficiente una imagen. Entonces, lo que hacíamos con la cápsula de información es crear una imagen, pero las personas que querían saber un poco más de esa información daban clic e iban a una pues parte de nuestra página web de Así Vamos en Salud. Acá tenemos un ejemplo de esa cápsula de información, que es cuando comienza como a decirse que la vacuna estaba ocasionando muertes, que se habían muerto unas personas en Reino Unido. Entonces lo que hicimos fue poner en una balanza, bueno, ¿cuántas personas ha matado el COVID-19? 2.4 millones en ese momento que hicimos la pieza, versus cuántas personas pueden salvar las vacunas en un año, ¿sí? Entonces hicimos ese comparativo y pues aquí se mostraba como cuál pesaba más, y finalmente pues para generar como un poco concientizar a las personas de cuál es realmente el riesgo que tenemos y cómo podemos decidir sobre ese riesgo. Siguiente. Y acá pues también tenemos otro ejemplo interesante, y es, al principio había muchas dudas, sobre todo al principio de, bueno, que cuando habían muy pocos vacunados, bueno, y si ya me vacunaron, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo que hicimos fue digamos, esta pieza donde ilustrábamos un poco cuáles eran las cosas que según la CDC de Salud de Estados Unidos se podía hacer y pues dar esa información. Y pues también hicimos como, bueno, ahora me vacuné y ya qué va a pasar conmigo, entonces también hicimos esta pieza informativa explicando un poco más sobre qué podían hacer, pero de una manera también como usando el lenguaje de una manera diferente. Entonces acá les decíamos, puedo ir de fiesta a lugares cerrados, el virus no se ha muerto, anda de parranda, por esto aún después de estar vacunado, el virus puede significar un riesgo para tu salud. Pero en ningún momento le decíamos, no, no te puedes ir de fiesta, porque ese no es el objetivo de nuestra campaña. Siguiente, por favor. Acá tenemos un comparativo que hicimos con la vacuna AstraZeneca. Esta vacuna ha generado muchísimas dudas en la población por todo el tema que se dio al principio de los casos de trombosis. Entonces, acá lo que hicimos fue comparar, bueno, cuál es la probabilidad de morir por COVID-19 y cuál es la probabilidad de morir por desarrollar trombos, pues a causa de aplicarse la vacuna AstraZeneca. Entonces, lo que mostrábamos era que era mucho más probable que te diera el COVID y te matara a aplicarte la vacuna y que la vacuna te matara. Y como ya decía Alejandra, también publicamos unos mapas. Estos mapas los sacamos semanalmente y lo que hacemos es dar un estimado de cuántas vacunas se han puesto en el país, cuáles son los departamentos con más número de vacunas, un poco para tener esta información general del país. Siguiente, por favor. Listo, entonces esto es como hasta aquí, pues un breve resumen de lo que ha sido nuestra campaña. Antes de pasar a una actividad que vamos a hacer sobre comunicar a partir de problemas y de también compartirles el backup o la base donde pueden encontrar las piezas, queremos preguntarles o abrirles el espacio para saber si tienen dudas, recomendaciones, sugerencias, comentarios. Entonces, pues abrimos el micrófono. Pueden escribir las preguntas en el chat y también las leemos. Parece que no tenemos preguntas, Daniel. Dicen por mi parte no hay ninguna duda, que todo está muy claro. Listo, bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a explicarles pues la actividad que vamos a hacer. Es una actividad corta, un poco para poner en práctica lo que hemos como revisado hoy. Y es la importancia de aprender a comunicar a partir de los problemas. Y es importante que nos hagamos la pregunta de cómo definiríamos, pues cómo definiríamos un problema, porque pues hay toda
una significancia de la palabra problema como algo negativo. Siguiente, por favor. Y lo que queremos, digamos, repensar es este concepto. Entonces, un poco, los problemas no necesariamente son dificultades, los problemas en comunicación también se convierten en oportunidades y toda esa información, digamos, maliciosa sobre la vacunación, pues nosotros la podemos utilizar de una manera diferente y convertirla en una oportunidad para comunicar de manera distinta. Pero esto solo lo podemos lograr leyendo el contexto y conociendo la población a la que queremos impactar. Siguiente, por favor. Por eso hoy lo que queremos es traerles una actividad sobre aprendizaje basado en problemas y es, pensemos una situación que de hecho actualmente se está dando en el país y como comunicadores a través de toda esta conceptualización de la campaña, ¿cómo podríamos resolver este problema? ¿Cómo podríamos responder a él desde las herramientas de comunicación? Pero cada uno aportando como sus diferentes perspectivas, que eso es lo más interesante. Entonces la idea es que vamos a distribuirlos en varios grupos. Acá se puede hacer a través de la herramienta de salas y va a ser de manera aleatoria. Y la idea es que ustedes se reúnan y construyan un ejemplo concreto o puede ser con sus palabras o pueden construir una pieza, un texto o simplemente explicarlo que resuelva o que responda este problema. El problema es si trabaja para un territorio donde han asignado vacunas AstraZeneca, pero la comunidad considera que esta vacuna es peligrosa porque genera trombos, ¿qué tipo de comunicación desarrollaría para inducir a la comunidad a que se vacunen con este biológico? Entonces vamos a tener 15 minutos y luego pues regresamos a escuchar lo que ustedes tengan y ya a entregarles pues el contenido que les queremos compartir. Listo, entonces vamos a crear dos grupos y vamos a eh, meterlos a cada uno de esos dos grupos para que trabajemos entonces en conjunto, ¿les parece? Un momento.
Aleja. Ya le escribí a Andrés. Por acá no, ellos no nos escuchan porque ellos están en otra sala. Ah, listo, ya hablé con él y ya, listo, ya le dije que en 2 minutos y me dijo que listo. Listo. ¿Qué pasó? Cuidado, se rompe ¿Por qué? ahí con su cabecita. ¿Me hablas? No, 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 tranqui. Perdón, se me quedó el micrófono abierto, es que hoy se pegó con un vidrio. Ya le dije a Andrés para regresar. Hola, Hola Andrés, listo. Hola, no sé Andrés. si ya todos estamos. Yo creo que, No, solo los No, tres. ah, no tengo ni idea cómo. ¿cómo regresarnos? Ay, se salió. Hola, hola, parece que ya. Cierto, sí volvimos. Listo. Bueno, listo, Daniela. Solo veo 6 personas. Sí, yo creo que ya quedamos, solo quedamos nosotros. Ah, listo. Listo, Alejandra y Daniela. Entonces yo creo que ya podemos ir concluyendo. Listo, sí, pues la idea era que nos contaran como Ujú. una conclusión de lo Sí, que conversaron. sacamos varios elementos, mi grupo me puede complementar. En una primera instancia consideramos que es muy importante contrastar todo ese tema de fake news con unos temas de datos, ¿sí? Cifras reales, con información verídica, con información que esté soportada dentro de algún ambiente científico, sí, que tenga una validez. eh, en una primera instancia, construir los mensajes con base a eso, alrededor de esto. Después consideramos que es importante el tema de limitar los públicos.
conocer muy bien nuestra audiencia y saber de que tal vez un público mayor tenemos que llegar con unos mensajes distintos a un público infantil, por ejemplo. El tema, ahí vamos a otro tema, que es el tema del lenguaje. A partir de esa delimitación de públicos, conocer muy bien qué tipo de lenguaje podemos utilizar, qué tipo de lenguaje sería más efectivo que otros. A partir de ahí generamos un tipo de acciones ya muy delimitadas. Te poníamos el ejemplo si tal vez estamos en un pueblo, en un pueblito, y todo el mundo se reúne en la caseta comunitaria, entonces ya sabemos de que tal vez hacer un perifoneo en ese pueblito o poner una valla o un stand donde se reúne la gente. Si son con niños, entonces ir a los colegios y, no sé, disfrazarnos de algo para entrarles con mucho más, eh, sí, como con mucho más efectividad. Y hay otro tema que nos pareció valioso, que es el tema de los líderes. Identificar tal vez esos líderes en las comunidades que queremos afectar que puedan ser replicadores y que puedan ser, entre comillas, esos embajadores de la campaña. También nos pareció importante. Hay un tema que es transversal a esto, que lo estaba comentando Daniela, que es ese acercamiento que nosotros tenemos que tener con nuestras comunidades tiene que ser en la lógica de un proceso. Es decir, pensar de que solamente con un tweet o con un boletín o con un aviso en Facebook ya vamos a hacer milagros y ya la gente va a quedar totalmente informada, tal vez no va a pasar así, sino todo tiene que estar en una lógica de un proceso y de un acompañamiento continuo con nuestras comunidades para que realmente se pueda ver esa transformación que nosotros queremos llegar, la transformación social. Esos son como los temas que sacamos. Súper bien, Andrés, muchísimas gracias. Muy, muy interesante pues el ejercicio que hicieron. Ujú. Yo creo que ya para finalizar, no sé si les proyectamos lo del banco de información, pues ya muchas personas no están, pero la idea es que ustedes puedan tener acceso a esas piezas, a esos contenidos que hemos publicado en Así Vamos en Salud para la campaña y que las fundaciones que quieran sumarse para replicar y usarlos, pues lo puedan usar libremente. Igual, pues tú nos puedes ayudar muchísimo como en compartir el enlace con ellos Claro que sí, sí. y explicarles pues que ahí está la información, pero no sé si Alejandra quiera rápidamente, pues en 2 minuticos como mostrarles el drive. Claro que sí. Nosotros lo que hicimos fue alojar lo que tenemos de la campaña en estas subcategorías, en estas carpetas. Y por ejemplo, si ingresan a cada una de ellas, esto está en Photoshop, está en editable, abierto. Solo es que tomen la información y puedan poner sus logos y la puedan adaptar más acorde a sus manuales de imagen. Pero pues como tal que ya tengan unos contenidos, en este caso estas piezas para que nos puedan ayudar a difundirlo y ustedes también lo puedan adaptar y seguir con este tema a partir de sus fundaciones. Listo, perfecto. Sí, la idea es que nosotros ya internamente podemos compartirlo, ese drive, a todas nuestras fundaciones. Hay muchos que nos escribieron que sí, no, el espacio les tocaba un poco complicado por el tiempo, pero la idea es compartirlo con todos los comunicadores. No sé si dentro de ese drive esos archivos son editables, se podrían editar. Sí, 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 perfecto. todos son editables, o sea, son abiertos para que puedan tomarlo sin problema, vienen por las capas y demás, entonces no tienen inconvenientes en dado caso de que su manual de imagen tenga problemas con los colores y demás. La idea, lo más importante para nosotros es el mensaje. Perfecto. Sí, tal cual, porque muchos nos decían era precisamente eso, que el tema de manual de imagen y colocar los logos, porque bueno, sabes cómo Ujú, funciona. Bueno, listo. claro que sí. Súper. Buenísimo este espacio, muchísimas gracias pues por seguir acá también a Cristian, a Jorleni, a Ya, la Montoya y pues por supuesto Andrés, muchas gracias por seguir conectados con nosotros. Este fue un espacio maravilloso, sí queríamos darles a conocer la campaña, sabemos que en temas de tiempo es bastante complejo ahora con la virtualidad, entonces entendemos que algunas personas solo pudieron estar en una parte de esta red de comunicadores, pero muchísimas gracias por la disposición y por supuesto desde Así Vamos en Salud en todo lo que se les ocurra respecto a la vacunación y demás, y cualquier duda que tengan, estamos listas para apoyar. Pues muchas Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias a todos, bueno, gracias Andrés.
Muchísimas Muchas gracias, gracias. Daniela y Alejandra, Cristian, Daniela y Jordani también. Gracias por conectarse. Vamos a compartirles esta información junto al Drive que estamos comentando sus correos y también al grupo que tenemos de comunicadores. Entonces, muchísimas gracias. Daniela, una cosa, tú estás en el grupo, ¿cierto? No, Daniela al grupo. Montoya. Ah, perdón. No estoy. No sé. Si quieres, regálame, pásame acá por cosito, por chat tu celular y ya te agrego. Listo, dale, Amanda. ¿Mm? Listo. Entonces, bueno, muchas gracias y que estés muy bien. Muchísimas Listo. gracias. Muy Buen fin de feliz semana. que estén muy Buen Fin de bien. semana. Gracias. Listo. Feliz tarde, gracias. Es tarde. Igualmente.